Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a la última sesión de la temporada de Ciencia Ficcionados, esta actividad de la Universidad de Córdoba que pretende profundizar y sobre todo debatir con ustedes sobre un libro concreto de ciencia ficción. Hoy, para el final de esta temporada 2016, traemos nada más y nada menos que a H.G. Wells. No es la primera vez que nos visita en este ciclo, ya estuvo en su primera edición con La Guerra de los Mundos y hoy nos acompaña con un clásico entre los clásicos, una novela del año 1895 titulada La máquina del tiempo, que estoy segura que casi todos conocéis y habéis leído. Un libro inagotable, popular y muy influyente que la Enciclopedia de Ciencia Ficción definió como un modelo de lo que debería ser una novela de ciencia ficción. Así que no se me ocurre una mejor novela para poner punto y final, punto y seguido, a esta edición de Ciencia Ficcionados. Como siempre, hay que agradecerle a la Unidad de Cultura Científica y a la Fundación para la Tecnología y la Ciencia que financian esta actividad que se enmarca dentro del tercer Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba. Herbert George Wells, un hombre que vislumbró otro mundo desde aquel reverso tenebroso, por llamarlo de alguna manera, que fue su época, la época victoriana, la Inglaterra victoriana, y mostró pues, cómo podía ser el porvenir. Él es un novelista científico completo y absoluto. Fue una celebridad en su tiempo, en aquel Londres que se había convertido en una metrópolis gracias a la Revolución Industrial y donde escribió otras muchas novelas clásicas como La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible o la ya citada La guerra de los mundos. Su vasta literatura viró de la ciencia ficción a una novela más costumbrista y que enfocaba más a la lucha de clases. Se convirtió en un pensador muy importante en el primer cuarto del siglo XX, reconocido por su pensamiento humanista y sobre todo por la búsqueda de un mundo mejor. Antes de entrar en materia, yo le quiero recomendar la última edición aparecida de La máquina del tiempo. Es una edición del año pasado, editada en Córdoba por dos editores cordobeses, Javier Fernández y Ana Belén Ramos, que dirigen la colección Letras Populares de la editorial Cátedra. Es un ejemplar con una traducción nueva de La máquina del tiempo. Hacía mucho tiempo que no se traducía de nuevo al castellano, con una introducción analítica y accesible para todos del propio editor de Javier Fernández, con una edición muy bonita, como pueden ustedes ver, y como digo, muy recomendable por ese sello encima cordobés que posee. Como siempre, vamos a hablar de esta novela con un profesor, con una profesora en este caso, de la Universidad de Córdoba. Hoy nos acompaña una historiadora, Silvia Medina Quintana. Bienvenida. Gracias. Ella es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales de la Universidad, da clase en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ella es una asturiana de Oviedo, afincada en Córdoba desde hace 2 años, que es donde da clase. Es autora de una tesis doctoral, es doctora y autora de una tesis doctoral con un nombre pues, muy atractivo: El papel económico de las mujeres en la Hispania romana. Es una mujer que viene a hablarnos del futuro con la máquina del tiempo y que ha sabido viajar al pasado. Y participa en varios grupos de investigación, tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad de Oviedo, en donde está en el grupo de investigación de METER, y aquí en Córdoba en el grupo Índices y en el proyecto Patterns. Entre otras cosas, ellos intentan atraer las ciencias sociales en su caso, y la didáctica de las ciencias sociales, pues a la sociedad, nunca mejor dicho, bajarla al plano de la calle y hacerla mucho más accesible para todo el mundo. Además, su campo facilita una reflexión no solo sobre el pasado y el presente, sino también sobre el futuro. Por eso nos parece oportunísimo que hoy esté con nosotros. Como todos conocéis la máquina del tiempo, o todos la recordaréis porque la habéis leído seguro alguna vez en vuestra vida, quiero recordaros muy brevemente que la novela se abre con una especie de pasaje introductorio en el que el viajero del tiempo hace de embajador de los lectores y de su público, que son unos amigos que acuden a una cena, pues nos presenta
a sus amigos, nos presenta sobre todo la máquina del tiempo y comienza la narración de unos hechos inverosímiles en un futuro muy lejano, concretamente en el año 800-2701. Ese es el momento del tiempo en el que nos sitúa y, como digo, él se presenta como un embajador también de nosotros, de los lectores que asistimos a sus peripecias y a sus aventuras en el futuro. Y quiero recalcar el método científico que él utiliza cuando llega al futuro. Él, al principio y de una manera muy desapasionada, empieza a recopilar datos de ese futuro que se encuentra, plantea su primera tesis de lo que recoge, pues de lo que él supone que puede ser aquello. Además utiliza una lógica muy científica para cuadrar los hechos y dentro de esa lógica, cuando existen otros hechos que le demuestran lo contrario, pues desecha sus tesis, desecha sus teorías y adapta pues sus hipótesis a otras realidades. Silvia, ¿te parece un método científico adecuado el que utiliza el viajero del tiempo en esta novela? Bien, pues sí, porque además refleja bien, yo creo, cómo era el método científico, ¿no? Finales del XIX, principios del siglo XX, eso, la cantidad de datos, la observación, se puede englobar ahí en ese positivismo de decir dato, pero bueno, si no nos vale, ¿no? Lo cambiamos. Y bueno, yo creo que es interesante porque también nos muestra un poco cómo cambian ciertas cosas, ¿no? Es decir, y especialmente, bueno, pues a día de hoy, que sí, por supuesto, sigue teniendo vigor el método científico, pero también hay otro punto de vista, ese principio de incertidumbre, de que en cuanto que estamos observando una realidad, tampoco podemos conocerla, ¿no? Perfectamente en estado, como decir, neutro, ¿no? Como se pretendía, ya digo, en esa época, que decía, la ciencia nos da la verdad, nos da la exactitud. Hoy incluso en las ciencias más puras se acepta, ¿no? esa manera de intervenir, por supuesto en las ciencias sociales. Pero sí que es un método científico que sigue haciendo esa capacidad de observación, de extraer datos, de ver la realidad, de acercarse, de conocerla, de preguntarse cuando ya tenemos a lo mejor algunas respuestas que consideramos más o menos ciertas, ir más allá, continuar preguntándonos, ¿no? El por qué o dónde nos lleva esos datos. ¿Ese método científico es más dificultoso en tu materia, en las ciencias sociales? ¿Ese método científico se diluye más en las ciencias sociales? Claro, digamos que es más problemático, ¿no? Porque estamos estudiando, pues a lo mejor manifestaciones sociales, estamos estudiando la historia, estamos estudiando los comportamientos, intentar analizar por qué se produjeron determinadas cuestiones. Y sí que es más complicado a veces ese proceso, ¿no? Por ejemplo, hablando de historia, ¿cómo hacemos ese proceso de observación hacia el pasado, cuando ya no tenemos, ¿no?, los sujetos delante, cuando no podemos recrear ese pasado, esa experimentación? Entonces sí que tiene, bueno, ciertas dificultades, pero aún así sí que hay un método también científico para analizar esa historia, ¿no?, con la cantidad de fuentes que podemos estudiar, con las técnicas que cada vez, bueno, pues, digamos, se afianzan más, con la arqueología, ¿no? Quiero decir que sí que es más complicado que en las ciencias naturales o en ciencias experimentales, pero también sigue siendo un método científico y un método válido, ¿no? Que siempre se acusa, bueno, la historia es literatura, es una narración. Bueno, pues no. En ese momento sí que pudo ser, ¿no? En el 19 sí que, bueno, pues vinculado también a ese positivismo, podía ser así, pero hoy en día no. Es otra manera de investigar y de hacer ciencia. Tras la charla con Silvia, como siempre, abriremos el debate, así que apúntense sus opiniones, sus dudas, sus preguntas, porque estará bien, como siempre, debatir. Y la polémica, sí, ¿por qué no? A mí me gusta personalmente mucho que hoy esté con nosotros una historiadora, porque esta novela, al igual que muchas de las que han venido a este ciclo, trasciende la propia ciencia y el propio género de la ciencia ficción, bueno, pues para introducirse en otros muchos caminos, como es el desarrollo de la humanidad o el ocaso de nuestra especie, o también la lucha de clases. Por ejemplo, esta novela, Silvia, hace que nos planteemos la tecnología que hoy vivimos en el presente y cómo puede ser esa tecnología o a dónde nos puede llevar esa tecnología en el futuro, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, es una reflexión que además quiere decir que en la actualidad sigue vigente, porque, ¿no?, cada vez tenemos una serie de instrumentos o de objetos que eran impensables y que lo que podía ser ciencia ficción quizás hace 50 años, pues hoy es la realidad, ¿no? Ya digo, desde teléfonos móviles o
cualquier otro tipo de tecnología que podamos pensar. Pero, digamos, al fin y al cabo, pues yo creo que es una reflexión que puede estar presente a lo largo de la historia, ¿no? El estar, pues, utilizar la tecnología para nuestro servicio, para mejorar la calidad de vida, pero no hacernos esclavos, ¿no?, como sociedad, de esa tecnología, que es lo que puede acabar llevando a ese fin de la sociedad, ¿no? Digamos, el abuso o el perder esa perspectiva con la tecnología. Yo creo que es interesante lo que además plantea en esa época, porque es un momento, pues, de mucho desarrollo técnico, de maquinismo, ¿no?, que lo llaman, pues, después de la revolución industrial, que parece que esa fe en el progreso, en la tecnología, que nos va a llevar cada vez a una sociedad mejor, ¿no?, que va a ser cada vez ese progreso, se supone que va a permitir mejorar la sociedad, pues, bueno, pues a la vez, digamos, él hace también esa propia reflexión, ¿no?, de cómo, ¿no?, ese avance tecnológico no permite el romper esas desigualdades, sino al contrario, que todavía las fomenta más. Entonces yo creo que es interesante esa reflexión que hacen sobre esas capacidades técnicas o tecnológicas. De hecho, parece que Wells nos está diciendo a los lectores del futuro, cuidado que la tecnología os hará más tontos, o puede hacer más tontos, exacto, ¿no? Sí, ¿no? Ese sometimiento puede llevar a eso, al no necesitar nada, al que todo nos lo den hecho, al que todo nos lo hagan, ¿no?, como presenta, bueno, pues a ese grupo de humanos, más o menos humanos, de los que habla, bueno, pues que es prácticamente, no necesitan nada, no tienen ninguna necesidad, pero tampoco tienen una muestra de inteligencia, ¿no?, muy desarrollada. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a llegar en, ¿no?, el desarrollo humano al tener esa dependencia de cosas? Si lo tenemos ya todo hecho, si no tenemos peligro, si no tenemos curiosidad, si no tenemos inquietud, al final, ¿dónde está nuestra humanidad? Es muy interesante. También es muy decimonónico de final del siglo XIX todas las teorías de posibles sociedades utópicas. En aquella época se creía mucho más en ello que ahora, ¿no? Sí, hombre, siempre está ahí la utopía, ¿no? O el deseo de cambiar, de llegar a una realidad diferente, siempre está ahí. Pero es verdad que a finales del XIX, sobre todo, pues eso, dentro del movimiento del socialismo, el socialismo utópico, sí que se generaron una serie, bueno, pues, de ciudades, todo bien estructurado, bien desarrollado, donde se planificaba cómo tenía que ser esa sociedad ideal, ¿no?, donde se estructuraba todo. Entonces, era una época en que sí, o al menos una parte de la sociedad sí creía que era posible crear esa realidad diferente, ¿no? De hecho, bueno, toda la literatura de ciencia ficción o de novelas científicas tienen esa parte utópica, ¿no?, de inventar o de crear un mundo diferente, una sociedad diferente, ¿no?, sea bien hacia el futuro o sea, pues, como creían en el socialismo utópico, en un presente o un futuro inmediato, ¿no?, para crear algo distinto. Silvia aludía a esas clases sociales que encuentra el viajero del tiempo en ese futuro del año 800 y pico mil, y sobre la superficie están los Elois, esos seres que viven en una especie de mundo ideal, que luego, a medida que seguimos leyendo la novela, vemos que no lo es tanto, y llama la atención que son unos seres que no necesitan inteligencia y tampoco necesitan ese instinto, ese vigor para la supervivencia, ¿no? De alguna manera, Wells revierte los principios darwinistas que sostenemos hasta el día de hoy, lo revierte además de una manera bastante heterodoxa. No sé si tú haces esa lectura también. Sí, claro, completamente, porque bueno, Wells, que tenía esa formación, era, digamos, estaba muy interesado por la ciencia, por todo lo que se estaba descubriendo, por todos los avances científicos. Yo creo que, digamos, aprovecha no solo esa parte, a lo mejor, ¿no?, social, que decíamos, de división en clases, sino también esa lucha, ¿no?, la que comentabas. Se supone que era la supervivencia o el éxito del más fuerte, y aquí en este caso lo que comentas, son seres completamente débiles, al menos desde nuestro punto, ¿no?, de vista. Por eso yo creo, un poco porque habla como de esa involución, es decir, la evolución nos lleva hasta cierto punto, ¿no?, la evolución como seres humanos, pero llega un momento en que esas características se pierden, digamos, empieza como el género humano a involucionar, a ir hacia atrás, ¿no? Yo creo que a lo largo de la novela, pues, hace como esa especie de ciclo, porque cuando él continúa y avanza desde ese año, todavía continúa hacia el futuro, digamos que acaba viendo que los seres humanos desaparecen,
¿no? Que empieza a ver esa especie de bichos, medio de bichos, de monstruos que podíamos, ¿no?, equiparar al principio cuando se genera el universo, cuando se genera la Tierra y hay vida, pero todavía no hay seres humanos, y al final pues ya todo desaparece, hasta la propia vida, ¿no? Solo se ve el sol y ese crepúsculo. Entonces yo creo que eso es también pues interesante, cómo habla de esa evolución biológica o de esa evolución social, pero luego en ese doble sentido, ¿no? No solo evolución, sino al final ya hacia atrás, una evolución. No sé si era el propósito de Wells ser irónico con esto, con estos seres, con los Eloi. Al menos se puede hacer esta lectura desde nuestro tiempo presente, Sí. que parece que es la única manera que tenemos los seres humanos de, tal vez, vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y es ser débiles y no ser inteligentes, Sí. para que esa armonía con la naturaleza funcione, ¿no? Algunos hacen esa lectura irónica. Claro, pero bueno, digamos, visto lo visto y dadas las circunstancias, pues es que es así, ¿no? Porque cuando se está desarrollando esa tecnología o esa idea de progreso, cuando todo ese desarrollo industrial, digamos, es porque hay una ruptura con la naturaleza, con ese mundo natural. Entonces todo ese progreso lleva a que cada vez estemos destruyendo más la naturaleza, ¿no? Yo creo que esa visión ecológica está ahí, es decir, bueno, pues si seguimos así es que vamos a acabar destruyéndonos. Claro, evidentemente ahora podemos hacer otra lectura y decir, bueno, no hace falta que volvamos a la ignorancia para estar otra vez sometidos, sino vivir, bueno, pues de otra manera, ¿no?, acorde con la naturaleza, no, porque esa idea también está muy presente, lo de el progreso, y como seres humanos tenemos que imponernos a la naturaleza, ¿no? El cenit de nuestra civilización es cuando nos imponemos a la naturaleza, una idea también muy propia de eso, del siglo XIX, pero ahí también está, yo creo, ¿no?, esa crítica o esa burla, entre comillas, que dices, bueno, pues si seguimos así es que, digamos, que se destruye todo, ¿no? Deberíamos perder otra vez esas ansias de dominación sobre la naturaleza, o ese intento siempre, ¿no?, de dominarlo todo para poder existir. Bueno, y como sabrás y como sabréis todos, hay tratados y análisis sobre la lucha de clases que refleja esta novela con estos seres del futuro, porque en ese mundo aparentemente ideal en el que sumerge al lector, luego empieza a ver ese reverso tenebroso en el subsuelo, con otras criaturas que son los Morlocks, que se alimentan de la sangre de los Elois y que muchos han visto como el devenir o el futuro de las clases obreras, que a su vez hay quien ha visto como una reversión de los principios marxistas, ¿no? Que finalmente son ese futuro de la clase obrera convertido en Morlocks que se comen a las clases más pudientes. ¿Tú también lo has visto así, Silvia? Sí, bueno, yo creo que a ver, no sé si también ya por esos análisis que ya se han hecho, que acaban influyéndonos, pero sí que creo que es evidente, y además también por esa formación o por esa, digamos, vinculación, ¿no?, del autor al socialismo y a esas ideas progresistas. Sí que hace esa dicotomía, además clásica, ¿no?, de arriba y abajo. Ahí arriba pues se supone que estaría eso, la gente que es bella, la gente pura, ¿no?, que representa un poco pues eso, la burguesía o ese capital, y en el subsuelo, en ese mundo subterráneo, pues estarían esos trabajadores vinculados, como más o menos interpreta él, a la maquinaria, al mundo, ¿no?, fabril, a la industria, que serían los trabajadores en su momento, y cómo acaban pues eso, degenerando en esa especie carnívora que acaba devorando, ¿no?, a lo de arriba, con lo cual yo creo que sí se puede hacer también esa interpretación, ¿no?, de cómo pues eso, los de abajo podrían acabar con los de arriba. Sin embargo, no sé, yo creo que él al final, el planteamiento que hace es distinto. No es tanto eso, que unos se coman a los otros o que, ¿no?, que subvierta el orden para que los que están abajo estén arriba, sino, digamos, ir más allá, evitar esas divisiones, ¿no?, el hacer un análisis de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a cambiar las cosas ahora antes de llegar, ¿no?, a esa catástrofe o a ese mundo. Entonces, sí, yo creo que esa lectura social sí que se puede hacer claramente de los dos
grandes grupos sociales. O la lectura de que una sucesión de sistemas en donde impera la crueldad, aparte de otras muchas cosas, pero que son realmente violentos y muy crueles, generará inevitablemente sistemas crueles, o donde la crueldad esté presente de alguna manera, ¿no? Exacto, claro, es la tiranía, ¿no? Y lo que siempre, lo que se engendra acaba, bueno, pues generando más. Entonces, también yo sí que, bueno, pues que leí que era un hombre, Wells, muy preocupado pues por la educación, por la divulgación. Él sí que creía que la educación era realmente el arma más poderosa, ¿no? para cambiar la sociedad. Entonces, pues claro, evidentemente, en un sistema que es injusto, que es cruel, que es tirano, pues solo va a acabar generando eso, violencia y tiranía y crueldad. Entonces ahí está la posibilidad de cambiar eso también, ¿no? El método de lucha que sea diferente. Lo que pasa es que deja un pozo bastante pesimista en el fondo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el futuro que nos espera con lo que estamos construyendo ahora, ¿no? Claro. A ver, es pesimista la imagen que traza, ¿no? Que dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y entonces, y además eso que lo vas leyendo y te va angustiando, ¿no? Lo que estás viendo. Pero también es optimista en ese sentido utópico, de decir, bueno, es que las cosas podemos cambiar. No es un destino que sea inexorable, sino que ahí entraríamos también esas realidades virtuales paralelas, ¿no? De decir, bueno, lo que va a suceder en el futuro, digamos que depende de ahora, del presente. Yo creo que la literatura de ciencia ficción, la literatura utópica de esta época también es lo que nos ofrece, el decir, bueno, es que esto no es que sea irremediable, realmente son las consecuencias, lo que nos va a llegar en el futuro, podemos cambiarlo ahora, ¿no? Por eso yo creo que viene bien para eso, reflexionar sobre el presente, sobre lo que él estaba llamando la atención, con lo cual sí que es pesimista, pero con ese punto de, bueno, pero podemos cambiar, yo creo, también muy darwinista. Desde luego. Sí. Citaba antes, Silvia, la parte final de la novela, la más apocalíptica, desde mi punto de vista también la más poética y maravillosa, esa playa terminal a la que llega el viajero del tiempo, que no solo se contenta con ir al año 800 y pico mil, sino que se va millones de años más allá y llega a aquella playa con un sol muy débil, con esas criaturas monstruosas, ¿no? Las mariposas gigantes, los cangrejos con ojos gigantes, etcétera, el sol eso debilitado. Y bueno, el lector se da cuenta de que tanta lucha de la humanidad y tanta evolución y tanto desarrollo ha sido en vano, e incluso todos nos preguntamos, ostras, ¿todo va a ser en vano, no? Sí, pues es que yo creo que al final por esta línea es que es inexorable, quiere decir, la capacidad de destrucción, ¿no? Del planeta, que aquí se puede hacer una lectura ecologista, la capacidad de destrucción de los seres humanos sobre el planeta y la autodestrucción, ¿no? que generamos como especie, vamos, yo creo que es evidente. Entonces volvemos a lo mismo, pues sí, pues en vano, quiere decir, también igual que cómo surgió la vida o cómo surgieron los seres humanos, fue, bueno, pues parte fruto un poco del azar, de las casualidades, ¿no? de cantidad de componentes químicos y biológicos, pues de la misma forma también podemos desaparecer como especie, pero encima es que lo estamos ayudando ahora, ¿no? Con lo cual, sí, también si a lo mejor le buscamos el sentido a la vida o lo vemos que es en vano, ¿no? Si entendemos que esto es puro azar y pura suerte, pues bueno, lo dicho, igual que llegamos nos vamos. Pero bueno, es una llamada de atención clarísima a qué estamos haciendo en el presente, sí, a la toma de conciencia. Y bueno, eso que os gusta tanto decir a los historiadores, que la historia es cíclica, nos guste más o nos guste menos y tiene sentido y conecta con todo lo que estamos hablando. Hablabas antes del papel didáctico, de la labor didáctica y de lo que le importaba la educación a H.G. Wells, y de hecho él reivindicó en una etapa de su vida que se enseñara a anticipar la historia en las escuelas, si es que eso es posible, que es lo que me gustaría preguntarte, ¿eso sería posible? De hecho él dio nombres para esta posible asignatura, que lógicamente nunca se insertó en los planes de estudio, como historia analítica o ecología humana. ¿Sería posible, Silvia, enseñar a anticipar la historia en las escuelas o en las universidades? Sí. Bueno, a lo mejor con que se diese bien la historia ya tendríamos bastante, ¿no? Que realmente en la actualidad se hiciera sería suficiente, pero bueno, sí que es verdad que hay una corriente de la historia que, digamos, pues intenta eso, ¿no? Pues ver cómo se han ido sucediendo cosas en el pasado e intentar predecir el futuro, o la historia, digamos, virtual, es decir, si no hubiese pasado tal acontecimiento, cómo se hubiese desarrollado la historia, ¿no? Pues lo típico, sí,
el nazismo hubiera triunfado finalmente, ¿qué sería, ¿no? Hoy en día del mundo? O cuestiones así, ¿no? Pero digamos que la capacidad de la historia, sin necesidad de predecir el futuro, yo creo que es eso, el reflexionar sobre el pasado y sobre el presente es lo que nos permite también tener herramientas para enfrentar el futuro, ¿no? Sin necesidad a lo mejor de hacer, pues eso, virtualismo o de decir qué sucedería. Yo creo que sí, que una manera de enseñar bien, ¿no?, la historia o de trabajar bien con la historia en las escuelas sería esa, ¿no?, el ser consciente de dónde estamos y que es una herramienta maravillosa de cambio y de transformación social. Entonces, claro, por eso decía yo lo de que sería estupendo si se hiciera así, porque cuando preguntas, ¿no?, a los niños y a las niñas siempre es muchas veces pues, lo aburrido, la memorización, los reyes, las batallitas, y claro, que dices tú, después de tantos años de estudiar historia, de estudiar didáctica de las ciencias sociales, seguimos cometiendo el mismo error. Entonces, hay también pues, otro adelantado, otro aspecto en el que estuvo adelantado Wells, claro, que tenía buena visión para plantear eso. Claro que sí. Viniendo hacia acá, escuchaba en la radio una entrevista, estaban hablando del conflicto vasco, no recuerdo exactamente a quién era, pero me ha llamado mucho la atención porque decía el entrevistado: hay niños en las escuelas vascas con 11 años que no saben qué es ETA. Entonces, la verdad es que he pegado un respingo en el coche y he dicho, ¿cómo es posible que eso suceda hoy? Vale, los niños de 11 años son muy pequeños, pero que no sepan qué es ETA, no sé qué está pasando, ¿no? Pero me ha parecido muy elocuente del momento que vivimos y como tú acabas de responder también, bueno, con que se enseñe historia ya estaría muy bien, porque por desgracia me parece que es justo lo contrario de lo que está sucediendo. Claro, y que no se conoce, o sea, que no se ve como algo propio, porque, no sé, yo creo que la mayoría de la gente pues le gusta saber cómo es su familia y sus historias, ¿no?, lo más cercano. Entonces, si se entiende la historia como eso, como la historia colectiva que tenemos todos, porque la historia al fin y al cabo es eso, ¿no?, de dónde venimos, pues si se viera de ese modo más natural, yo creo que es que se entenderían muchas más cosas, ¿no? Ya digo, no la batalla de cosas que les quedan lejos, sino eso, lo más cercano y el saber de dónde venimos, qué somos. Eso, no a lo mejor para no repetir los errores, porque eso va a ser inevitable también como seres humanos, pero sí por lo menos para entender por qué suceden las cosas o dónde estamos, ¿no? Ese aprendizaje que se hace. Y ya digo, por interesarte, pues igual que quieres saber, pues eso, cómo eran tus padres, cómo eran tus abuelos, y ¿no?, esa curiosidad de saber, bueno, pues que también hacerla extensivo, pues como grupo social, yo creo, como sociedad. Supongo que tendrá algún ejemplo de algún acontecimiento contemporáneo que esté sucediendo en nuestros días, que te esté ayudando a entender algún otro acontecimiento del pasado. ¿Tienes algún ejemplo? Un acontecimiento contemporáneo para entender, sí. Pues, por ejemplo, el tema de los refugiados, de la emigración, ¿no?, estas imágenes, además, bueno, crueles de las fronteras, pues yo que soy del periodo romano, pues me imagino también eso, ¿no? Digamos, la idea de frontera, del nosotros, del ellos, cuando las invasiones, supuestas invasiones bárbaras, quiero decir, esas ideas de la identidad, del poder, de la lucha, son cosas que, a ver, sí, es evidente que se saben y se estudian, pero que así que las ves. Y dices, es que al final se trata de gente que intenta, bueno, pues ser feliz o darle un futuro, ¿no?, a sus hijos, y al final ves eso, que se interponen pues, problemas políticos o ideas como nación o como frontera o estas cuestiones, ¿no? Entonces, ya digo, algo que siempre se estudia, como eso, que son pues la ciudadanía romana o luego pues, la extranjería, los bárbaros, ¿no?, esas ideas, yo creo que... Pero bueno, que con Roma siempre hay un montón de ejemplos que te pueden, ¿no?, relacionar o que al final la historia hay tantos acontecimientos y tantas circunstancias y que no dejan de ser, pues esos seres humanos que vivieron en otra época, que todo es vinculable al presente. Pues cualquier sensación, cualquier sentimiento es comparable al pasado, porque se trata de eso, de seres humanos. Entonces, la empatía yo creo que es fácil y es algo que precisamente no se trabaja en las escuelas, lo que decíamos. Que vean el pasado como algo eso, cercano, ahí se pierde.
Hay muchas maneras de viajar en el tiempo, la mayoría lo hacemos gracias al cine y la literatura, pero tú eres una viajera en el tiempo aunque no tengas máquina, Sí. como la de este viajero, que bueno, puede que hayas estado, no voy a decir más tiempo de tu vida en Roma que en el tiempo presente, pero mucho tiempo de tu vida en la época romana. ¿Qué te ha enseñado a ti ese viaje en el tiempo que has tenido que hacer para sumergirte en la sociedad romana? Sí, pues a relativizar un poco todo, ¿no? Que las cosas no son, digamos, tan significativas o tan básicas, que al final todo pasa, que la gente que parece imprescindible luego no lo es, que lo que parece hoy una tragedia luego no lo es, y que al final pues las miserias de los seres humanos siguen siendo las mismas desde el principio, ya no desde Roma, sino pues eso, desde que somos seres humanos desde el Paleolítico, ¿no? La necesidad de cariño, la necesidad de protección, de amor, de tener un alimento que llevarte a la boca es lo mismo, da igual cómo hayamos sido vestidos o en qué lenguaje habláramos, ¿no? Pero al final se trata de eso, de relativizar un poco las cosas, ¿no? Porque la perspectiva que tomas, claro, pues son de miles de años, entonces bueno, es eso, es amplia la perspectiva. Y que somos mucho más parecidos que diferentes, ¿no? Claro, evidentemente. Sí, sí. Fíjate Sí, que el modelo de ciudad que tenemos, lo que comemos y otras muchísimas formas de vida tienen mucho que ver con hace 2000 años, ¿no? Claro, sí, es que además hay muchas cosas que cuando tú pues eso lees o investigas sobre la época romana, ya digo, bueno, igual porque es la mía, pero es un montón de cosas tan parecidas, pues no sé, desde eso, desde las campañas políticas con los grafitis allí que se conservan en Pompeya tan vigentes, o bueno, el tema de la corrupción también tan plenamente vigente, o el modo de disfrutar eso del ocio, evidentemente pues las clases que podían disfrutar, ¿no? del ocio, pero ese gusto por, no sé, por la comida, por el disfrute, por los juegos, ahora antes eran los gladiadores, ahora es el fútbol, ¿no? esas costumbres, el modo de entender la ciudad de una manera abierta, sí, son muchas cosas, ¿no? Aparte, claro, toda la referencia que tenemos de arte, de literatura, del mundo clásico, eso lo seguimos teniendo, eso está ahí. Y si pudieras viajar físicamente, ¿irías al pasado o al futuro? Al pasado, pero sin intervenir, solo para ver. Porque yo creo que es un peligro lo de viajar al pasado, y más siendo mujer, lo veo muy peligroso, lo veo muy peligroso. Ahí en plan como una ventanita para ver cómo hablaban y cómo... Lo mismo viajar al futuro también es peligroso para las mujeres, sí, vete tú a saber. Ya lo sé, sí, puede ser, probablemente. Pero no sé, no. En mi caso yo preferiría el pasado, por la historia, pero yo entiendo que también puede generar más interés el futuro por eso, ¿no? Por la incertidumbre, por el decir qué nos espera, qué va a pasar. Sí. Es eso. Bueno, pues me he guardado la pregunta más difícil para el final, se la voy a formular a Silvia, pero aprovecho y la abro para todos nosotros y así comenzamos el debate. Voy a preguntarle sobre el tiempo, que es de lo que venimos hablando durante todo este rato, que es una de las posesiones más extrañas que poseemos, que peor gestionamos, yo creo que la mayoría, y entonces mi pregunta para Silvia y para todos vosotros es, Silvia, ¿qué es el tiempo? Y además esto se supone que lo tenemos que ver en clase y trabajar, ¿no? Nuestra unidad didáctica del tiempo, pero es algo muy, muy complejo por eso, por la subjetividad, porque además nuevamente es relativo también, porque el tiempo suponemos que es algo universal, pero evidentemente depende de cada cultura, de cada sociedad, de cada momento histórico. Entonces es algo que nos ayuda a organizarnos y a entendernos. Es un guión, algo, ya digo, una herramienta para intentar no volvernos locos, para organizarnos. Pero realmente el tiempo en sí es algo muy, muy complejo, que además roza ya la física. Ahora con todo esto de las ondas gravitacionales y todas estas cuestiones, ahí entramos ya en nociones muy, muy, muy complejas, ¿no? Desde el punto de vista científico. Que yo lo dejaría en algo que nos inventamos, no sé si para arreglar la vida o para complicárnosla más, precisamente, pero algo así, el tiempo, sí. ¿Alguien quiere completar lo que ha dicho Silvia sobre el tiempo? Y si no sobre el tiempo, que sé que es una pregunta muy difícil, sobre la novela de Wells. En la sala. ¿Es verdad? ¿Hay algún físico en la sala hoy? No, ¿no? Vaya. Bueno, pues de otra materia, ¿eh? De otra materia. Yo tengo una pregunta. Ha salido antes en un comentario de Marta
decía que si la historia es cíclica o el ser humano es como es. A ti como historiadora, bueno, Roma es el tema de tu tesis, pero entendemos que al fin y al cabo los historiadores son investigadores del pasado, da igual la materia o el momento, ¿no? Como un biólogo puede centrarse en un hongo o en otro microorganismo, ¿no? Desde tu conocimiento de ese análisis, me gustaría que nos respondieras o que te extendieras un poco en esa pregunta. ¿Realmente es cíclico? O sea, que se puede llegar a definir científicamente, y no quiero ser una positivista, que ya le hemos dado caña, ¿vale? Sí. Esos ciclos de la historia o pasarlo sencillamente eso, a la explicación del ser humano como es. Sí, bueno, más que cíclico, quizás en espiral y muchas espirales, porque antes sí que se explicaba la historia como una línea, en esa idea de evolución, de que siempre vamos a hacer progreso, vamos a hacer evolución, entonces es una línea, ¿no? Luego ya pasamos al ciclo. Y yo creo que es eso, que son muchas líneas, muchos ciclos o muchas espirales. Hay cosas que sí, que permanecen por eso, por nuestra característica como seres humanos, ¿no? Pues esa desigualdad o esa injusticia, ese sometimiento, esas clases sociales, ¿no? Pues sí que están ahí presentes. Entonces hay cuestiones que se vuelven a repetir o acontecimientos que nos parece eso, que vemos hoy en día que pueden tener su reflejo en el pasado y lo podemos entender, pero yo diría eso, que es más complejo, ¿no? que eso, que una línea o que un ciclo. Es como eso, una espiral que no tiene ni fin ni principio y además, eso, si me apuras, muchas espirales. Vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Porque además cuanto más lees o más conoces en la historia, ves eso, ves la diversidad y la variedad que hay. Entonces, y luego siempre con ese trasfondo, ¿no? De que somos seres humanos y ahí está. De hecho, espirales tiene el túnel del viajero en el tiempo, ¿no? Cuando llega al futuro. Eso es. ¿Más preguntas? ¿Opiniones? ¿Reflexiones sobre el libro? Adelante. Sí, has comentado que la historia son lazos, se repiten. Por lo que yo quiero entender, efectivamente esos lazos cada vez son más cortos, se siguen repitiendo cada vez, o para mí son cada vez más cortos, quizás por los medios de comunicación, información, que tengan y la rapidez que llegan. ¿Tiene eso al final de todo una conclusión? El que se repitan... Sí, eso va a intervenir en el curso de desarrollo de la historia. Vamos, en mi opinión, no. Es decir, que nada está escrito, ni esas repeticiones pueden decir, pues vamos a predecir lo que va a pasar, ¿no? Porque mirando hacia el pasado. Yo creo que no, que evidentemente podemos aprender ciertas cosas del pasado, pero eso no implica que se vaya a repetir de un modo sistemático o que podamos sacar esas predicciones, ¿no? Que podamos decir, bueno, pues esto va a ir en esta línea. Yo creo que todo depende mucho más de ese azar y de esos cambios, ¿no? A pesar de ver esas repeticiones o esas pautas que responden más, pues eso, a nuestra condición de seres humanos y a esas necesidades que tenemos. En mi opinión, pero evidentemente la historia no es una única forma, ¿no? O interpretar el pasado no se hace solamente de una única forma, quiere decir que también depende bueno, pues un poco del historiador o la historiadora a quien le preguntes, ¿no? Igual que también determinadas ideas depende a qué científico te lo va a explicar de una manera o de otra. Pero en mi opinión es así. Sí, a mí me gustaría preguntar si vosotros creéis, en vuestra opinión, que Wells tenía una visión de la evolución humana lineal o espiral, como habéis comentado hace un momento, sobre todo teniendo en cuenta que los tres libros más conocidos suyos que se pueden enmarcar dentro de la ciencia ficción, que son El Muro, El Hombre Invisible y esta, presentan tres supuestos descubrimientos científicos o evoluciones en el conocimiento, tres inventos, la invisibilidad, la combinación genética y los viajes en el tiempo, que no existían y que en realidad él plantea desde un punto de vista, creo yo, bastante ético, moral incluso, como cosas que el ser humano protagonista hace porque puede, sencillamente, no porque tenga casi ninguna finalidad, y si la tiene se ve traicionada y finalmente frustrada, como vemos en el caso de La Máquina del Tiempo, donde el propio protagonista la destruye
al final porque entiende que no hay nada bueno que sacar en su obra. Desde el punto de vista del autor incluso, ¿no? La conclusión a la que llega un poco es esa. Entonces, mi pregunta sería si en opinión vuestra, leyendo el libro y conociendo un poco las teorías históricas y tal, cosa que yo no estoy en ese caso, su punto de vista se podría enmarcar más bien en la noción espiral o en la noción lineal. Lineal quizá no mucho, ¿no? Porque si no creían en el sentido del progreso, en esa noción clásica. No sé si me he explicado muy bien. Sí, pero lineal también se puede entender como algo irreversible, ¿no? Fatalismo. Sí, pero claro, lineal, no, yo me refería más bien al lineal en el sentido de que hay un progreso, ¿no? De que hay una finalidad, como un sentido teleológico, sí, de la historia. Como que hay un fin que podemos alcanzar. Y la obra de Wells, pues yo pienso que esa lectura no parece que no está, ¿no? Y si está en un sentido muy irónico, como diciendo, tenemos esta noción, pero es una noción falsa, porque los inventos a los que podemos llegar, por ejemplo, la invisibilidad, pero ¿para qué demonios sirve la invisibilidad? Si no sirve para nada, ¿no? Sin embargo, el protagonista es planteado como precisamente como una persona obsesionada con llegar a ese logro científico, que no se nos explica, claro, porque ¿cómo se nos va a explicar si eso es imposible? Y que después se ve precisamente frustrado, traicionado, incluso destruido por esa consecución, por lo que finalmente logra. Y me gustaría saber qué pensáis a este respecto, si creéis que esto se puede marcar más como que si igual era más clásico desde el punto de vista del planteamiento histórico, o era un poquito más rompedor, un poquito más quizá en ese sentido avanzado, ¿no? Como hablabais antes del tema. Sí, yo creo que en esa segunda línea, ¿no? No en ese sentido clásico de eso. Tenemos ahí un fin y vamos hacia este destino, ¿no? Hacia este objetivo, sino eso. Digamos, es un viaje que luego al final, a través del tiempo, exacto, ¿no? ¿Para qué? Es decir, ¿para qué queremos conocer eso? O ¿para qué si además podemos incluso pensar si hacemos esos cambios virtuales luego nos va a llevar a otro futuro? Es decir, vamos a ese año cambiando ciertas cosas y va a ser diferente. Entonces, yo creo que no, que es más esa hipótesis de decir, del planteamiento de dónde estamos, de dónde vamos, o lo que comentaba, ¿no? Del ciclo en el sentido de que, pues eso, igual que comenzó el origen del universo, el origen de la vida, el origen de los seres humanos, esa edad de oro que habla Hesíodo y que luego él también interpreta para ese futuro supuesto al que viaja, luego va hacia el revés, ¿no? Es decir, nos lleva por un camino y luego cogemos otro, pero yo creo que el sentido de él era eso, no hay ese único camino, no hay ese fin, ese objetivo, sino que, bueno, pues depende. Y en definitiva, eso, ¿para qué vamos a viajar si es que no hay un único camino? Es que se pueden abrir un montón, ¿no? de caminos dependiendo del presente. Bueno, pero es mi interpretación también, como lo entiendo yo. Bueno, además, yo pienso que es bastante significativo que el protagonista de la historia no se plantee, creo recordar, no se plantee viajar al pasado, se plantea conocer el futuro. Sí. Es decir, él lo que quiere, él inventa esa máquina imposible para viajar al futuro y ver qué pasa, ¿no? Esa curiosidad incesante que lleva precisamente a ese movimiento que se ha llamado y que todavía llamamos progreso, y que en realidad encierra una contradicción muy grande, porque ¿qué progreso hay, ¿no? En el fondo? Eso ya es una opinión mía, claro. ¿Qué progreso hay en el fondo en inventar cosas que luego no nos llevan a ningún avance personal? Nos llevan a hacer cosas que antes no hacíamos. Bueno, pero ¿para qué, no? Queremos hacer todas esas cosas. O sea que en el fondo quizá... Mi impresión como lectora, y estoy de acuerdo con Silvia, y lo que más me fascina del personaje H.G. Wells es que, por ejemplo, él fue un hombre darwinista y también fue un hombre socialista, pero tuvo la capacidad de ser muy crítico con esos dos principios y con esos dos planteamientos. Igual que fue un hombre que nació en una clase social media-baja, digamos, subió de clase social y fue tremendamente crítico también con ambas clases sociales que le tocó vivir. Quiero decir, fue un gran heterodoxo. Desde el sistema fue un hombre muy heterodoxo, yo creo que socialmente muy inteligente. Y esa parte de él me resulta fascinante y creo que se refleja en todo lo que estamos discutiendo realmente aquí, ¿no? Que planteó la duda absolutamente a todo, la duda científica. No, y además la lectura social, yo pienso que se puede hacer en toda su obra hay lectura social, porque incluso en El hombre invisible, aunque sea una pincelada sobre el inventor de la invisibilidad, es un hombre adinerado
claro, ¿cómo te vas a dedicar a investigar sobre una cosa tan estúpida como la invisibilidad, que no sirve para nada? Si no es teniendo la vida resuelta. Si tú tienes que ganarte la vida y mantener una familia, no puedes tirarte las horas muertas allí. Quiero decir, en este caso concreto la lectura es más clara, ¿no? Porque está eso que habéis explicado también, de lo que habéis hablado, sobre las dos clases sociales, como una se alimenta de la otra y todo esto, entonces la lectura es más evidente. Pero en el caso de las otras obras suyas así más conocidas, la lectura social quizá no sea tan sumamente evidente, pero sí, en la era del Dr. Moreau hay una sociedad cerrada en la que hay también un invento o un descubrimiento que lleva a que un personaje pseudo-dictatorial realice experimentos ya no sociales, sino incluso físicos y químicos con los seres que habitan la isla. En fin, que la lectura social siempre está presente y claro, yo pienso que eso también es muy interesante, muy importante y que nunca debe olvidarse. Y en el caso de escribir ciencia ficción y se dedicó a escribir cosas más costumbristas y más sociales. Bueno, el sentido de la ciencia ficción, a fin de cuentas, viene a ser eso. Quiero decir, hablar de ciencia pura y duramente, utilizar la ficción para hablar de la ciencia es muy interesante y muy valioso, pero quizás más con carácter divulgativo. Con carácter narrativo tiene un recorrido muy corto, es decir, si tú no le das una noción social y una noción humana al ámbito científico que estás comentando o que estás desarrollando o retratando en la obra de ficción, realmente aquello se queda muy poco, no tiene un alma auténtica, ¿no? Por eso pienso que la auténtica ciencia ficción, pues este viene a ser un buen ejemplo de ella. Es una obra que un poco lo tiene todo, tiene todos esos elementos que deben estar presentes. Quería traer aquí una cita que he utilizado una vez de H.G. Wells en una conferencia que dio en la Royal Institution en Londres y que luego fue publicado en Nature en 1902. Venía a decir que en el pasado siglo, en 1902 hablaba del siglo XVIII, hubo más cambios en la condición humana que lo había habido en los previos miles de años anteriores, dice. Y en este siglo, se refería al 1900, habrá cambios que dejarán en mantillas a los actuales. Pero luego al final es contradictorio, porque estamos igual, ¿no? Lo que has comentado, o sea, que se vuelve... ¿Qué hemos cambiado? Y ahora en este siglo, ¿qué ha cambiado con respecto a...? Estamos igual, corrupción, ¿no? Unos problemas, y el libro que lo pone, ¿no? En año y pico, los problemas y la condición humana es parecida, ¿no? O sea, que él mismo también esperaba algo más, igual, pero contradictorio. A la crueldad del hombre del siglo XX Sí, claro. Le podemos permitir que tenía una capacidad técnica y bueno, tiene que ver con eso, con la utilidad de la ciencia, que es un tema recurrente en estas tertulias nuestras, ¿no? Pero a la crueldad del siglo XX, el siglo XX yo creo que sí, que efectivamente, igual que fue ese siglo maravilloso, ¿no? En el que la ciencia, la tecnología y demás demostró de todo lo bueno que era capaz, también fue el horror del horror. O sea, que yo sí creo, como Wells, que dejó en mantilla al siglo XVIII, ¿no? En ese sentido, creo que sí. Por el impacto, quiero decir, porque antes para matar la a una capacidad persona técnica, tenías sí. que coger una espada y matar individualmente, ¿no? Sí. La manera de matar... La crueldad es la misma, Quiero decir posible, que la pero crueldad yo creo que es la capacidad- misma, pero claro, el impacto que tiene pues la bomba atómica, evidentemente, ¿no? Lo de siempre, lo que comentabas, que al final la ciencia al servicio de qué, ¿no? De qué objetivos o de qué medios, o la tecnología, ¿para qué? Para construir, para hacer algo positivo, para cocinar, o para matar, ¿no? Entonces yo creo que la idea es la misma, lo que pasa que el impacto que tiene ese desarrollo tecnológico en el siglo XX, claro, es incomparable con todo lo anterior, ¿no? El impacto. Además, imagina, en la época de Wells, con esa metrópolis londinense en plena revolución industrial, pero recordemos cómo eran las condiciones de vida de los obreros de las fábricas, ¿no? Que podían ser medievales, la gente pasaba hambre, en fin, quiero decir que había un mundo por un lado y había un submundo por otro, ¿no? Sí, es que a partir de la cita que acabo de leer de Wells, lo quiero relacionar con lo que hablábamos antes. Efectivamente, en el siglo XX los descubrimientos que se hacen son mucho más rápidos y más que los descubrimientos que se hacen en el resto de los siglos anteriores. Y en este, exactamente lo mismo.
Y con el libro yo lo relaciono porque Wells ve la historia como la estamos mirando linealmente. ¿Para qué avanza la humanidad? Avanza porque él ve al final que la Tierra se apaga. Tendremos que salir de la Tierra. Yo creo que es al final es la única opción que tiene la ciencia. Avanzar para sacarnos del problema. ¿No? Porque lo vemos como la muerte, los hombres van a morir. Y la humanidad o la Tierra se va a morir. Y lo que yo veo en el libro es que cuando llega a ver al final se apaga el sol y se va a la Tierra. Entonces habrá que sacarnos de aquí. Pero, Ya hemos hablado en varias sesiones de ciencia ficción, de mudarnos a otro planeta, porque ya lo han planteado varias novelas de ciencia ficción. porque la ciencia ficción, y tiene que ver con lo que dice él, al final acaba siempre, bueno, yo creo que además Wells era un postmoderno antes de que llegara la posmodernidad, ¿no? Pero la ciencia ficción que acabó en realidad en la distopía, ¿no? Siempre es porque imaginar el futuro siempre lo imaginamos en negativo. Y en ese sentido ese es el fin de la ciencia. Yo no creo que el fin de la ciencia se hace, bueno, y por aquí hay investigadores, por cierto, alguno más callado hoy. Siempre, ¿ves? Hoy no le pido a Gloria que intervenga, porque voy a pedir a Jesús, no. No sé si el fin de la ciencia es hacer el futuro mejor. Yo creo que igual que la historia no creo que sea para hablarnos del pasado ni predecir el futuro, es solamente para el presente. Los científicos de hoy tienen que resolver los problemas de hoy. No, yo no quiero que Sí, en ese sentido, el sí. futuro, porque eso sería tener una bola de vino. O sea, la ciencia histórica lo que tiene que hacer es explicarnos lo que ha pasado. Cuando llega algo, explicarnos lo que está pasando. No, el futuro no, igual que tú vas a un médico, no porque te explique lo que te va a pasar mañana, tienes que solucionar lo que pasa hoy. Eso es así, pero que no todos los escritores de ciencia ficción explican la cosa igual. O sea, hay gente que desarrolla el futuro de otra manera totalmente positiva. Ian Banks o como quiera esto. O sea, tiene otras sociedades que se desarrollan de otra manera. Una sociedad feliz, pero con otros estímulos, que no son a lo mejor el ganar dinero o el tener situación social. Cuando evitas todo eso, da otro estímulo. No te queda al helado como te queda en el libro de Wells. De todas maneras, yo creo que también se refleja mucho su pensamiento. El pensamiento de él era el cambio, era esa inquietud científica y el constante cambio y a dónde nos va a llevar, ¿no? Y de hecho, la ciencia lo que nos estimula es a averiguar, a saber, incluso la ciencia histórica, que existe la historia del mundo actual, por decirlo, son tendencias, ¿no? Lo que nos lleva es a eso, a intentar predecir, pero con ese sentido científico. Y también veo yo aquí mucho, un poco por parte de él, esa crítica que decía Marta también, como a dónde puede llevar esa transgresión, es decir, hasta qué punto desde el mundo científico nos podemos atrever a todo y no podemos intentar cambiar un poco, digamos, la evolución de las cosas, porque efectivamente estaba en pleno evolucionismo y también estaba dentro inmerso en un cierto determinado milenarismo, porque estaba en el cambio de siglo, que ciertamente es lo que la inquietud que había en el ambiente. Nos paso el relevo. Bueno, ya bueno, vamos que ya, digo Que hayáis hablado todos, se va a cerrar, se pierde. No, primero con lo que ha dicho Elena, eso de que la ciencia es para ahora, no para resolver el problema del futuro, no, nada, justamente la ciencia es resolver el problema del futuro. O sea, resolver el problema puntual de ahora es tecnología para mí, que es ciencia. La ciencia tienes que ir con mucha anticipación. De hecho, muchas de las cosas que ahora mismo nos están dando, en contra de lo que parece una opinión de país, que vamos todo a peor, que todo tal, que nos están dando una serie de mejoras, empezaron hace a lo mejor 30, 40 o 50 años, ¿no? La base de eso. De manera que eso me parece que sí hay que dejarlo claro. La ciencia es con vista al futuro. Luego hay distintas formas, luego hay distintos usos de lo que se obtenga, ¿no? Pero la ciencia no es más que una forma de la necesidad del hombre de conocer, el hombre o la mujer, no da igual, el ser humano de conocer, ¿no? Y ya está, bueno, luego ¿qué pasa? Que eso luego se concreta, luego se dirige, porque te dan un proyecto, te dan un dinero para hacer un tipo de cosas y para otros no, otros limitan. Pero la base está todo eso. Pero a mí, ya que me hablaba, me gustaría hacer una pregunta a Silvia, porque es una de las cosas, yo leí este libro por primera vez hace muchos años y se me quedó siempre un poco la historia esta de... Y lo que es lo que te pregunto, son dos cosas que en realidad la misma. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son más humanos, los Eloi o los Morlocks? Y la segunda que va ligada,
¿quién sería capaz? Porque ahí hemos hablado de que va hacia atrás, digamos todo. Bueno, pero puede ser reversible. ¿Quién sería de los dos más capaz de volver otra vez a ser más parecido a lo que entendemos como un humano después? Es decir, de revertir ese proceso de evolución. La pregunta. Tal como está definido en el libro, o tal como lo cuenta el viajero, no vamos a decir Wells, sino el viajero, más humanos son los Eloi, o más, tiene más vínculos con la sociedad de donde viaja él, son los Eloi, porque además el personaje, esta niña que conoce, es lo que dice él que le da esperanza. Es decir, que aunque sean así tan pacíficos y tan, en principio, son mucho más cercanos, ¿no?, que lo que pueden ser los Morlocks, dice, pero es que eso, no tiene sentimientos, se iba a ahogar esta niña y ni la rescataban ni nada. Entonces ahí también les está quitando esa humanidad. Pero yo creo que por esa esperanza, por ese personaje en concreto, ¿no?, que dice, todavía es recuperable esa parte de la humanidad. Si nos hubiera presentado a lo mejor otro personaje, Morlock, que se hubiera a lo mejor arrepentido algo, si hubiera otro punto ahí, quizás. Pero yo creo que el viajero cree en eso, en esa línea. Para un poco esto, que es que ahí el problema es que es un poco bastante racista. Y además que el personaje más cruel de la novela es el viajero del tiempo, con diferencia. Porque los otros cada uno tienen su forma de vida. Los Eloi para mí para mí no son humanos. Para mí han perdido más la humanidad que los otros, porque están allí esperando que llegue la noche y a meterse con nada más. Los otros se buscan la vida, tratan de hacer cosas. ¿Qué pasa? Que te los pinta, unos muy rubios, muy bonitos, ¿no?, el modelo que tenemos de tal, y los otros muy negucios, feos, así. Pero los otros lo único que tratan es de sobrevivir y tratan de hacer todo lo que pueden para sobrevivir. Entonces me parece en ese sentido que pueden tener más salida hacia un futuro ellos, que eso, una que se cae, lo están viendo todo, que está ahogando, y bueno, y no pasa nada. Y lo de cruel lo digo porque hay una escena, por esto que habéis comentado antes, las espadas, las anatómicas y demás, de que el Well piensa, se tiene que haber tenido una pistola, que no, pero mejor con la barra esta de hierro le machaco el cráneo y así voy a sentir más. Los Morlocks no son crueles, son, digamos, seres animalizados que tratan de buscarse la vida. Nada más, él sí es cruel, que habla de pegarle y destrozar la cabeza y el placer que siente cuando le rompe los huesos. Eso sí es crueldad. Lo otro puede ser violento, pero no es cruel. Desde mi punto de vista. Claro, cuando estáis contando lo de la maza y que me estaban dando ganas de darles de así, sí, es completamente cruel esa idea. Yo creo que lo que trata es el ser humano, la duplicidad del ser humano, o sea, el racismo y la bondad. Lo que realmente es los dos. Claro, para que esté separado totalmente. Efectivamente, es una duplicidad. A lo mejor esa es la crítica, ¿no? Que no hay que separar porque es inseparable. Es posible. Claro, Si se separaría eso. el ser humano, que la cabeza tiene una decisión. Digamos que machacar en la cabeza es el dolo. Y esa es la cabeza que tiene un humano diferente de un animal. Un animal, Kubrick lo hace lo mismo en la novela. O sea, los monos se convierten en humanos cuando le parten el cráneo a un tío en un lado. La capacidad del dolo, de la voluntad. Cuando disciernes del humano al animal. Sí, pero cuando tú eres humano y vas a matar a ser un animal, o bueno, ahí estamos, eso es un animal o no, media. Lo vas a matar, lo puedes matar de muchas maneras. Claro, claro. Y matarlo con placer y recreándote en la forma, eso para mí es crueldad. Es lo que te hace humano. Claro. Bueno, no digo que no te hagas humano, pero yo creo que se puede ser humano sin tener que ser cruel. Que tiene No me da filo lo que te hace humano, la capacidad de decidir hacerlo. Ah, eso sí. La abolición. Nadie va a responder, sea científico, no científico, queridos contertulios todos, ¿a qué es el tiempo para él o para ella? Y hay dos formas de entender el tiempo. El tiempo de los relojes y luego el tiempo de la acción, en la que uno está besando a alguien y cuánto tiempo pasa ahí, ¿no? O sea, quiero decir, un tiempo que no es contable, que no se mide con el tiempo de los relojes. Entonces, siempre he distinguido entre esos dos tiempos. El tiempo es cuando se para el tiempo, ¿no? Sí, o sea, o cuando va muy a prisa. Sí, cuando no puedes medir ese tiempo por un reloj, sino
¿cuánto dura una carrera de 5 minutos? Dices, pues depende del corredor, ¿no? O sea, para unos durará una eternidad porque estarán cansadísimos, para otros será un suspiro, para otros... Eso es la parte subjetiva y la parte objetiva. O sea, tienes que distinguir entre dos formas de tiempo, como mínimo, desde mi punto de vista. Yo voy a opinar que el tiempo es una creación de la gravedad. En la gravedad no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. Otra cosa es la vivencia personal que tenemos cada uno de nosotros del tiempo como transcurre. Nosotros tenemos un tiempo mecánico que no nos miden los relojes. Nosotros tenemos el tiempo de vivencia que le llamo yo existencial. Hay días que se te pasan deprisa, días que te pasan inabortables. Es una sensación subjetiva. Nosotros no engañamos con los sentidos. Lo único que tenemos fuera son nuestras máquinas para poder medir el tiempo. ¿Alguien más se quiere mojar con el tiempo? Una forma... Pero ¿qué tipo de tiempo lineal? Luego lo comentaré. A ver si explico. Los niños muy pequeños, los animales o muchos de los pueblos que viven en el Paleolítico prácticamente no tienen un sentido del tiempo. Es lo que están haciendo en ese momento y nada más. Entonces el tiempo es como algo que hemos organizado, o sea que hemos intentado organizarnos un poco, ¿no? Complicarnos la vida, como decía Silvia, ¿no? Pues Es algo que hemos inventado para complicarnos la vida. Me parece la gran conclusión de... Bueno, los pueblos primitivos, ahí diciendo un poco, los pueblos primitivos algunos viven en el presente, miden en el día a en día. lunas, otros miden en el año de la sequía, el año de la tempestad. Ellos tienen una noción del tiempo, lo que pasa es que viven en eterno presente. Eso es lo que digo. Y yo creo que, visto desde un punto de vista artístico, también hay manifestaciones artísticas que son más temporales, como la palabra, la literatura, la poesía, y hay otras que son más espaciales, ¿no? Como el teatro, que aunque tenga también esa noción de la palabra temporal, bueno, aúna un poco las dos dimensiones, ¿no? Entonces también desde el arte creo que se puede reivindicar una definición del tiempo, ¿no? Y yo creo que la palabra pues es una manifestación secuencial, ¿no? Desde la fonética hasta la sucesión de ideas. Se puede también aprovechar ese punto de vista para arrojar un poco de luz imaginativa a lo que sería el tiempo, pero es otro punto de vista muy diferente, claro. Hay un tiempo que se ha comentado aquí que se llama lineal, pero también hay otra cualidad que puede ser el tiempo arboriforme. Hay alguna novela que lo cuenta, y voy a hablar de las puertas de Anubis. En las puertas de Anubis hay una especie de agujeros que le llaman demba, que tú puedes entrar en ellos en determinada época del año, bueno, me refiero en el colegio, pero en determinada época del siglo, y poder vivir en ellas y poder regresar. Entonces las acciones que tú cometas cambian ese tiempo y el futuro de ese tiempo, pero no van a cambiar tu futuro del cual tú venías. O sea, no es un tiempo en espiral, ni una flecha de tiempo que tiene un origen y un final, sino que se va arborificando y cada acción que tú tienes no repercute. Es la paradoja del que mata a su abuelo y no tiene antepasado. Tú puedes matar a tu abuelo, pero en esa realidad tú construyes un futuro que tú no existes. Tú vienes de otro futuro. Es una cosa que se ha tratado en muchos autores y la verdad que es entretenido ver cómo solucionar las paradojas del tiempo. Hay un relato de Sheckley que me gustó a mí mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero era una persona que ya tenía previsto hacer las cosas y se llevó al pasado una serie de, creo que se llevó un disolvente para tiburones, una mochila y todo eso porque sabía lo que iba a ocurrir. De saber lo que iba a ocurrir iba a modificar aquello. Pero claro, lo modificaba y estaba presente en su realidad. Si no modificaba eso, la realidad cambiaba. Hay otra cosa que también no sé si se ha comentado, la del sonido del trueno, lo del relato de Brian Aldiss, que es el que pisa una mariposa en el Triásico, cambia todo el futuro. Ya depende un poco de cómo quieras hacerlo. Si se arborifica el tiempo, entonces cambia siempre todo. Si no se arborifica, cambias el futuro.
ciencia circular pues se está repitiendo siempre. Si es helicoidal, pues una vez tendrá cosas que se parecen, pero no son siempre lo mismo. Repite una cita más popular, pero creo que los de mi generación supimos mucho de paradojas espaciotemporales con la saga de Regreso al Futuro y las generaciones de hoy con la serie El Ministerio del Tiempo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera y de otra manera retratan también esa temporalidad arboriforme que me gusta mucho la figura poética de... Hay una cita de H.G. Wells que la tengo yo, que dice que el pensamiento del hombre futuro será el pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico. Pues es breve. Algo más movido que la estadística. Más Tenemos que terminar ya esta sesión de hoy y también la temporada tercera, cuarta. Wow, cómo pasa el tiempo. De ciencia ficcionados que rescataremos el año que viene. Seguro. Seguro. Elena Lázaro representa aquí a la institución universitaria, así que si ella dice que sí, será que sí. Y esperemos que nos acoja tan maravillosamente de nuevo este lugar, el astronauta. Muchísimas gracias a ellos también. Por cierto, mañana hay una cita muy interesante en la Feria del Libro que tiene mucho que ver con todo este ciclo. No lo ha organizado la Universidad de Córdoba, pero aún así lo recomendamos. Es una actividad de la Feria del Libro, una mesa redonda titulada El futuro según H.G. Wells y Aldous Huxley. De ambos autores hemos hablado mucho aquí. Será a las 7 de la tarde en el Centro San Hipólito, justo al lado de la Feria del Libro. Y van a intervenir Josune García, que es la editora jefa de cátedra, Jesús Isaías Gómez, ensayista, y Javier Fernández, precisamente el autor de esta edición de la que hablábamos antes de La máquina del tiempo. Por si os apetece, seguro que la cita va a ser muy interesante. Y nada, hasta el año que viene, amigos y amigas. Muchas gracias, Silvia, ha sido un placer escuchar. Igualmente, gracias.